¿Cómo están? Yo aquí tranquilo, voy a cambiarme de lentes. Vamos a leer, ¿ya? Tenemos muchas lecturas, muchas cositas que hacer. Pero ahorita va llegando la gente, son 8 en punto de la mañana. Eh, Vamos a comentar algunas cosas, ¿ya? Tenemos cerca el examen de admisión, ¿no? San Marcos, se acerca ya el examen. No falta mucho, ¿no? ¿No es cierto? No falta mucho. Dime, claro, está perdido Alonso. ¿Cuál es tu Profe, pregunta? algo en metafísica de la sociedad contemporánea, por ejemplo, leí un poco Platón y me di cuenta que no hay mucho de eso. O sea, y Hegel dice que es el último filósofo contemporáneo, pero que habla de metafísica. ¿Pero hay algo en metafísica actualmente? ¿O solamente se evalúa más que todo teorías epistemológicas? O sea, tu pregunta es, ¿en la actualidad existe la metafísica? Sí, sí, hay como corriente filosófica. Sí hay, claro. O sea, la metafísica es como que me preguntaras, profesor, ¿en la actualidad existe eh, la trigonometría? La trigonometría es una disciplina, ¿no? Como la álgebra, como el álgebra, igual. La metafísica es una disciplina que estudia los primeros principios. No existen en la actualidad, digamos, intelectuales resaltantes, pero tranquilamente uno puede elaborar teorías metafísicas, claro. Por ejemplo, cuando nosotros en la vida diaria consideramos, nos consideramos defensores de la democracia y la libertad, cuando tú hablas de esa manera, estás haciendo una suerte de metafísica. Estás considerando que existen ciertos principios absolutos, como es la democracia y como es la libertad. Entonces, eso es justamente metafísica. Así que la metafísica, si bien es cierto, a algunos no les parece absurdo hacer eso, pero que tiene vigencia, tiene cierta vigencia, maestro. Claro, sí, por supuesto. ¿Ya? Y que Hegel o que otro filósofo había planteado, no sé, algunas propuestas que puedan combatir a la metafísica no significa que ésta perdió vigencia, ¿no? No, que la metafísica tiene vigencia, claro, en la actualidad. ¿Ya? Eso es lo que quería decirte, maestro. A ver, otra consulta que quieras hacer. Voy a escribir a Oscar. Otra pregunta. Todo claro, profe, todo claro. Bien. Vamos entonces a desarrollar el tema de hoy. La semana pasada hemos estado hablando sobre las teorías epistemológicas, ¿ya? Y
Hoy vamos a, perdón, la semana pasada hemos estado hablando acerca de qué es la ciencia, ¿no? La ciencia. A ver, cuando la ciencia es selectiva, se dice que la ciencia es un saber selectivo, ¿no? ¿Por qué se dice que la ciencia es selectiva? ¿Alguien recuerda? La ciencia es selectiva porque estudia aspectos específicos de la realidad, ¿no? Por eso es selectivo, claro. ¿Cuál es, profesor? Claro. ¿Cuál es el segundo paso del método científico? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Cuál es el segundo paso del método científico? El segundo paso del método científico, ¿cuál es? Es la elaboración de hipótesis. Claro, la elaboración de hipótesis. ¿Cómo se llama la verificación en matemáticas? En matemáticas y en lógica. A ver, ¿alguien recuerda? ¿Cómo se llama la verificación en matemáticas y en lógica? Se llama demostración. La verificación en matemática y en lógica se llama demostración. Claro, demostración. Los matemáticos demuestran. ¿Te acuerdas de eso, no? Claro. Yo un poco mal, enfermo la garganta. A ver, ¿por qué se dice que la ciencia es sistemática? A ver, ¿por qué la ciencia es sistemática? ¿Ah? La ciencia es sistemática porque sigue pasos, procedimientos y métodos. Claro, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué diferencia hay entre ciencia y epistemología? ¿Ustedes clara la diferencia o no? Por ejemplo, ¿quiénes son los que eh, reflexionan sobre el papel de la ciencia? ¿Los epistemólogos o los científicos? ¿Quiénes reflexionan sobre el papel de la ciencia? ¿Los epistemólogos o los científicos? Esa es mi pregunta. A ver. Quienes reflexionan sobre el papel de la ciencia son los epistemólogos. Claro, claro. ¿Quiénes son los que elaboran teorías científicas? ¿Los epistemólogos o los científicos? Los científicos. Los científicos son los que elaboran teorías científicas. Claro, obviamente. Ajá. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? Entonces siempre es bueno que eso quede claro. ¿Ah? Si yo digo, por ejemplo, la pared que está, la pizarra que está detrás mío es verde. Esa es nociología. La pared que está detrás de mí es verde. ¿Esa es nociología? ¿Esa es teoría del conocimiento, sí o no? No, ese es solamente un conocimiento común. Es un conocimiento cotidiano. Eso no es para nada epistemología. Para nada es epistemología. Ni nociología. Ese es solamente un conocimiento espontáneo, nada más. Si apago la cámara a veces o el micrófono es porque estoy resfriado. Y no se ve bien pues estar estornudando delante de la cámara. Nada más, pero solo que si te das cuenta es una cuestión de un segundo, nada más. ¿Ya? Bien. Eh, felizmente, ¿no? Felizmente uno está ahorita resfriado en una clase virtual. Imagínate una presencial, qué feo. Por eso la virtualidad tiene cosas muy bonitas. Voy a empezar con algo que seguro te interesa. ¿Ya?
con esta historia que es muy bonita. Ojalá que te guste. Es acerca del flojisto. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Sí, se viene una epidemia. Eh, Muy bien, Sandra. Gracias, Sandra. Una teoría que era bien polémica. Yo te voy a contar más detalles de esto. No te preocupes, ¿ya? Este videito no está tan completo, pero de hecho te voy a contar más porque a mí me gusta mucho hablar de este tema. Está acerca de la teoría del flojisto, ¿de acuerdo? La teoría del flojisto era el paradigma de la antigua alquimia. Era el paradigma de lo que antes se llamaba pues alquimia y que hoy es la química. ¿Está bien? Hoy la química es una ciencia moderna, una ciencia que se basa en la observación, pero hace tiempo, hace 300 años también, la química, que en ese tiempo era la alquimia, eran prácticamente sinónimos, se basaba en considerar que existía una sustancia llamada flogisto, ¿ya? Flogisto, así alucinante esa sustancia. Pero luego Lavoisier demostró que el flogisto pues nunca existió, pero muchos científicos de su época juraban que existía el flogisto, ¿ya? Y eso vamos a ver hoy día, y sobre esta historia que es muy interesante, iremos haciendo nuestro tema de hoy, ¿ya? Es la teoría del flogisto. Bien, vamos a ver qué tal nos va, ¿ya? Retiramos el saludo a todos ustedes. Bien, vamos a ver, voy a compartir esta pantalla y vamos a ver esta pantallita de el flojisto. Toma atención, que a ver, vamos a ver si está chévere, ¿eh? El flojisto. ¿Por qué algunas sustancias arden y otras no? ¿Por qué pierden peso al arder? Estas serán algunas de las preguntas que a muchos científicos les han preocupado a lo largo de la historia. Perdonad, no me he presentado. Mi nombre es Marianne-Pierre Pauls. Fui la mujer de Lavoisier y durante muchos años le ayudé con sus estudios experimentales en el laboratorio. Al principio se creía que toda la materia estaba formada por 4 elementos fundamentales: tierra, agua, aire y fuego. Este último se liberaba en las combustiones y en condiciones apropiadas. Esta creencia acabó en 1697, cuando el químico alemán Georg Stahl intentó explicar este fenómeno a través de la teoría del flogisto. Stahl mantenía que los objetos combustibles eran ricos en flogisto y que cuando se quemaban el flogisto se perdía en el aire. Lo que quedaba no tenía flogisto y por tanto no podía seguir ardiendo. La madera tenía flogisto, pero las cenizas no. El aire solo servía para transportar el flogisto desde los materiales combustibles a otros lugares. Había un flogisto positivo y un flogisto negativo. Cuando una sustancia combustible como la madera se quemaba, perdía peso porque tenía flogisto positivo. Sin embargo, cuando un metal se oxidaba, ganaba peso porque tenía flogisto negativo. Realizamos este experimento para comprobar la existencia del flogisto positivo. Echamos dicromato de amonio en un cuenco de cerámica. Posteriormente lo pesamos en la báscula y nos da una masa de 10,8 gramos. Colocamos el dicromato en una rejilla y le ponemos una mecha. Prendemos fuego a la mecha. Esto hace que se eleve la temperatura del dicromato de amonio y que comience la reacción. Pesamos el material resultante y observamos cómo la masa ha disminuido. Ahora, mediante esta experiencia, vamos a comprobar la existencia del flogisto negativo. En un vaso de precipitado echamos la cinta de magnesio y la pesamos en la báscula. Al aplicar calor a la cinta de magnesio, esta reacciona con el oxígeno del aire y desprende una intensa luz blanca. Por último, pesamos el producto final de esta reacción y observamos que la masa ha aumentado. Joseph Priestley observó que el mercurio, cuando se calienta en el aire, se forma óxido de mercurio. Los objetos arden mejor en la descomposición del óxido de mercurio. Esto solo podía deberse a que este aire no tenía flogisto. Por esta razón, Priestley llamó este nuevo gas aire desflogisticado. A continuación, vamos a realizar un experimento para demostrar cómo Priestley descubre el oxígeno, al cual llama aire desflogisticado. Echamos clorato de potasio en un tubo de ensayo.
Después lo calentamos hasta que se produce cloruro de potasio, liberándose oxígeno en estado gaseoso. Por último, echamos azúcar y vemos cómo este se quema por la presencia de oxígeno. Ahora llega la parte donde cobra protagonismo mi marido Lavoisier, a quien yo misma ayudé con sus experiencias para demostrar, entre otras cosas, que el flogisto no existe, realizando los experimentos en recipientes cerrados para comprobar que no cambia la masa de la sustancia. Pero claro, eso fue antes de que lo ejecutaran en la Revolución Francesa. Para demostrar que el flogisto no existe, vamos a realizar unos experimentos. Primero echamos vinagre en un vaso de precipitado y bicarbonato en el interior de un globo. Después lo pesamos y juntamos el bicarbonato y el vinagre. Por último, volvemos a pesarlo y comprobamos que la masa al principio y al final es la misma. Echamos vinagre en el vaso de precipitado y ralladuras de magnesio en el interior del globo. Lo pesamos. Posteriormente lo volvemos a pesar para comprobar que la masa sigue siendo la misma que al principio. Interesante, ¿sí o no? Bueno, este era el paradigma del flojisto. Creo que el videíto está bastante claro, ¿no? Muy claro, y cómo los chicos hacen experimentos hoy para, entre comillas, demostrar inclusive que el flojisto existe. Entonces, si no lo has entendido, yo te voy a resumir rápidamente, ¿ya? Lo que pasa es que este señor, George Stahl, es un alemán. Él sostuvo que eso de los 4 elementos que existía desde la época de Empédocles, de los presocráticos, eso no era tan cierto, sino que existían más elementos todavía que los 4 elementos. Entonces Stahl comienza a sostener una teoría bien interesante. Él sostenía de que las cosas son más combustibles o menos combustibles en tanto tengan una cantidad determinada de flogisto. Por ejemplo, tú comparas, diría Stahl, un papel. Tengo acá un papel y tengo acá, no sé, en la pared, no sé, un pedazo de cemento. Claramente, diría Stahl, ¿por qué el papel se quema rapidito y por qué esta pared se demoraría en quemar? Se quema, pero sabes que se me demora un montón. Ah, dice Stahl, lo que pasa es que el papel tiene un montón de flogisto. O sea, el papel es la suma entre la ceniza y una gran cantidad de flogisto. Eso hace que esto sea bastante inflamable. En viceversa, la pared no. La pared tiene poco flogisto, poquísimo flogisto. Tiene, pero poco. Entonces, las cosas comenzaban a clasificarse en función a la cantidad de flogisto que tenían. Y Stahl estaba tan convencido de ello que hacía experimentos, así como los chicos hoy hacen experimentos, pues, ¿no? Comienzan a hacer esos experimentos. Entonces, tú ves acá esto, ¿no? Entonces, esta sustancia tiene un peso determinado, 10.8. Ya, ok. Entonces, lo vamos a quemar. ¿No es así? Y que Acá comience está. la reacción. Al quemarse, diría el señor Stahl, el flogisto que estaba en esta masa, en esta materia, comienza a liberarse y a irse al aire. Entonces, eso hacía de que en la medida que se quemase todo y se redujese todas las cenizas, evidentemente la masa de esa sustancia pues va a bajar, pues. Y el flogisto se fue en el aire. Ahora, pero hay un detalle que como que el video no lo aclara muy bien, pero yo te lo voy a contar, ¿ya? Ahora, este experimento se está haciendo, como es obvio, en un espacio abierto, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría, diría nuestro amigo Stahl, si este experimento se hiciera en un recipiente cerrado? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio acá, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que yo haga esto, ¿no? Lo cierre. Entonces, este periodo se realiza en esto, dentro de esto. Mira lo que estoy marcando. Dentro de esto, de este recipiente cerrado, se hace el experimento. Como tú entenderás, como chico que sabes química y conoces mucho y eres muy lógico, si yo pongo este experimento dentro de un recipiente cerrado, entonces esta llama no se va a encender tan rápidamente. Se va a encender, pero al cabo de unos segundos se va a apagar, ¿cierto o no? O sea, no se va a quemar todo, ¿no es así? Ahora, ¿cómo explica Stahl?
¿Sabes qué decía Stahl? Stahl dice, lo que pasa es que como es un recipiente cerrado, el flojisto que está acá se libera, sí se libera, pero como se llena el espacio, no es que está cerrado, se llena el espacio, entonces el flojisto ya no puede salir más. Y como ya no puede salir más, esto explica por qué esto se apaga. Es una cosa alucinante, no sé si me hago entender. Entonces, ¿por qué en un recipiente cerrado este experimento duraría solamente 1, 2 segundos, 3 segundos? ¿Por qué? Porque el flojisto sale, pero como el recipiente está cerrado, entonces se llena de flojisto este aire. Y al llenarse, entonces ya no puede salir más flojisto, ¿ve? Y por eso que se apaga. Así pensaba Stahl. Ahora, pero puede haber otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. Imagínate, diría Stahl, imagínate que ya yo pongo esta cápsula, pues, ¿no? Pongo este recipiente cerrado, ¿no es cierto, no? Imagínate que este aire, recuerda que estamos pensando sobre que existe el flojisto, ¿ya? Que este aire no tendría nada de flojisto. O sea, es un espacio vacío, ¿de acuerdo? Vacío total, no hay nada. Al no haber nada, sería un aire desflogistizado, no tiene nada. Y por esa razón, si yo quemo esto, sí va a salir bastante fuego, bastante. ¿Por qué? Porque el espacio está vacío. Como está vacío, entonces sí va a salir todo el flojisto posible. Por eso es que comenzaban a hablar de aire desflogistizado. Y esto lo dice el señor Joseph Presley, ¿ya? Vamos a seguir viendo rapidito, mira. Entonces resulta que el tío Presley, ahí está el tío, era un sacerdote. Entonces Presley era un pata que estaba muy convencido que existe el flojisto, convencidazo, súper convencido. Entonces él hace un experimento. ¿Ya? Acá los chicos han echado otra sustancia, pero el experimento es con mercurio. Creo que inclusive lo dice, ¿no? Ahí está el mercurio, ¿no? Ahí está. Lo que pasa es que Presley puso en un tubo de ensayo mercurio. Mercurio. Y Presley expuso el mercurio, profesor, al sol. Él puso una lupa, imagínate que acá yo voy a dibujar una lupa, ¿de acuerdo? Una lupa, maestro, una lupa. Puso acá una lupa. ¿Ya? Ensayo. A ver, Des- vamos a pintarlo acá para que sea bonito. Ya. Entonces, pone acá, el señor Presley puso pues acá una lupa. Acá está la lupa. ¿Ah? Acá está la lupa. Y lo expuso al sol. Al sol, se fue afuera, pues, ¿no? Se fue para la calle de su casa. Entonces, acá está el sol. El sol. Y obviamente, profesor, la luz del sol, los rayos solares, afectaron la lupa. Y al afectar la lupa, calentó el tubo de ensayo. Y el mercurio que estaba acá comenzó a hacerse gas. Y el tío Presley mete su nariz y huele este gas. Dice, ¿qué será esto, no? Y lo huele. Si lo metes lo inhala, pero bravo. ¡Ah, su madre! Dice el tío Presley. Se queda así y se sorprende. Y comienza a decir, este aire es limpio. Este aire libera mis pulmones. O sea, lo comenzó a sentir como si fuera un aire limpio, un aire fresco. Es como el aire cuando te vas de paseo, te vas a la sierra y encuentras pues rico el aire, ¿no? Fresquecito, algo así. Entonces Presley metió su nariz y comenzó a decir, oye, este aire es un aire limpiecito. Pero como Presley era un científico, él agarró y puso acá una manguera. ¿Ya? El tío Presley puso allá, hizo el experimento de nuevo, pues, ¿no? Y puso una manguera. Por acá lo calentó una manguerita así. Una manguera. Y la manguera llegó a un recipiente. Ahí está el recipiente por acá. Y obviamente repitió el experimento y lo que hizo Presley fue que este gas, este aire fresco, llegara, pues, ¿no? Al recipiente y lo llenara. ¿Ya? Presley, dentro del recipiente, vio la forma de poner un mechero. ¿De acuerdo? Un mechero. ¿Sabes qué es mechero, no?
Ahí está. Ahí está el mechero. Ahí está. ¿Y qué pasó, profesor, con el fuego del mechero? Ah, cuando prendió el mechero, la candela, una candelota. La candela se alocó. Entonces Frey dijo, ya sé por qué este aire es limpio, por qué era bien rico ese aire y por qué este fuego se enloquece. Es porque el aire no tiene flojisto. Y eso hace que se libere todo el flojisto que está en el mechero, se libere rápidamente. ¿Va? Por eso que comenzó a llamarle, como dicen acá las chicas, aire desflogistizado. O sea, un aire sin flojisto. Y como no tenía flojisto ese aire, entonces permitía que el flojisto que estaba en las cosas se liberara rápidamente. Ahora, sin querer, Presley había descubierto el oxígeno. Solamente que él no creía en eso. Él estaba metido con el paradigma, diría Thomas Kuhn, con la idea de que existe el flojisto. Y esa idea guiaba su investigación. Y por eso que él veía flojisto acá. Él decía, ya, lo que pasa es que aquí tenemos aire desflogistizado. Entonces, el flojisto que está en el mechero se libera rápidamente en ese espacio. Pues. Hasta que, contemporáneo a Presley, un poquito más joven, está el señor Lavoisier. Y ya como lo sabes, ahí está Antoine Lavoisier, ¿cierto o no? Hace su famoso experimento. Entonces, ¿qué hace Lavoisier, profesor? Acá está su dibujito de Lavoisier, lo que más. Ahí está Lavoisier. Mira, ahí está el tío Lavoisier. Profesor, Lavoisier lo que hace realmente es quemar barras de estaño. ¿Ya? Él, en este experimento, lo que hace es quemar barras de estaño. Entonces, él ponía, por ejemplo, para hacerlo más ilustrativo acá, él ponía, pues acá está el recipiente, ¿no? Un recipiente cerrado. Cerrado. Ahí está el recipiente. ¿Está bien? Por acá, cerrado. Y por acá, por esta parte, un tubito, una especie de salida, ¿ya? Una salida por acá, de este recipiente. Ahí está el huequito, ¿no? Y acá, dentro de esto, Lavoisier lo que hace es, pues, poner un mechero y acá agarrado una barra de estaño. Una barra de estaño. Acá está la barra, digamos, en una suerte de... para que se agarre, pues, ¿no? Ahí está la barra de estaño. ¿eh? Digamos que esta barra de rojo es el estaño. Ahí está. Y acá está el mechero, pues, ¿no? El mechero es esto y acá está el fuego, ¿no? Está el fuego de amarillo. Ya. Ahora, ¿en qué consiste el experimento de Lavoisier? Recuerda que este recipiente es cerrado, ¿de acuerdo? A ver. Según la teoría del flojisto, ahí está, ¿no? Cerradito, ¿cierto o no? Ahí está. Y el tío Lavoisier, mira, para terminar, para hacerlo más completo, en este huequito, que era la salida de este recipiente, pone un corcho, para taparlo. Pues. ¡Pac! Ahí está el corcho ahí. Ya. Según la teoría del flojisto, al quemarse el estaño, entonces, ¿el estaño va a ganar masa o va a perder masa? A ver, te estoy preguntando. Según la teoría del flojisto, ¿el estaño va a ganar masa o va a perder masa? Va a perder masa, claro. Al quemarse, no es que el estaño tiene flojisto, al quemarse, entonces el flojisto que está acá se va a liberar, pues. Se va a liberar y va a llenar este espacio. ¿Está bien? Entonces, aquí hay, según el tío Presley, aire desflogistizado, ¿cierto o no? Desflogistizado. Ahora, entonces, profesor, al liberarse la masa, se va a llenarse, ¿no? De tal manera que si tú destapas el corcho, recuerda que es un corcho, un tapón, ¡puc! Al destaparse, todo el aire que está acá se va a terminar saliendo, ¿sí o no? ¿No es cierto? Liberándose. Tú destapas esto y el flojisto que está acá y que se mezcla con el aire va a salir, ¿no es cierto? Ya. Entonces, eso es lo que se espera bajo la teoría del flojisto. Y obviamente el estaño va a perder masa, pues se va a hacer más chiquito, digámoslo así. El tío aprende, pues hace su experimento. Y lo curioso es que a cabo de 2 horas,
el señor Lavoisier retira el tapón, lo saca, profe, ¡puc! Lo saca. Se esperaba de que el aire que estaba acá salga de este recipiente, pero no fue así, fue al revés fue, maestro. En vez de que salga el aire, profesor, el aire que estaba acá afuera se metió, maestro. Es como que este recipiente comenzaba a chupar aire del exterior. Se metió. Y a Lavoisier le pareció, qué raro, ¿no? Entonces, Lavoisier levanta el recipiente, supongo que estaba muy caliente, pues, ¿no? Pero con cuidado, ¿no? Levanta el recipiente y se queda solo con la barra de estaño. Entonces, al quedarse solo con la barra de estaño, Lavoisier, imagínate que esto fuera la barra de estaño, ¿no? Una barra. Lavoisier descubre que la barra de estaño nunca perdió masa, por el contrario, ganó masa. Y se dio cuenta que sobre la barra de estaño había un polvito blanco. Un polvito blanco. Polvito, sí, no plomo. Yo, ¿qué es esto? ¿De dónde salió ese polvito? Y como es un científico y curioso, así como Presley olió ese gas, ¿sabes qué hizo Lavoisier? Agarró ese polvito, le hizo así, le pasó el dedo y se lo comió. Así, le metió la lengua. Así. A ver. ¡Ah! Le escupió al toque. ¡Ah! ¿Qué es esto? Esto es ácido. Ácido. Y como es un genio, saca su línea. Ah, dijo él. Lo que pasa es que el aire se transformó en ese ácido, en este polvo ácido. Ácido. La palabra ácido en griego significa oxis. Oxis es ácido. Ah, entonces este aire no tiene flojisto. Este aire está hecho con otra materia, con algo llamado, y él le puso el nombre, pues, oxígeno, que es un aire que forma ácidos, porque este polvito es ácido, pues, parece que estoy chupando limón verde. Vale. Y le puso oxígeno. Elabora su artículo y Lavoisier le escribe a Presley y le dijo, oye Presley, ese aire deflogistizado, ese nombre no es correcto, sino que ese aire que tú llamaste desflogistizado encendió rápido el mechero porque tiene oxígeno, que es un gas, es un aire que hace que las cosas se transformen en ácido. Entonces, el flojisto papito no existe. Y Presley, de asado, le dijo, no, tú me quieres robar mi experimento, tú me quieres robar mi descubrimiento. No, es aire deflogistizado y yo lo descubrí. No, hermano, no es aire deflogistizado, eso no existe, es oxígeno. Pasaban los años y los químicos más nuevos, los más chibolos, comenzaron a aceptar la teoría de Lavoisier. Y pasan los años y los de la promoción de Presley comenzaban a morirse. Ya presumiblemente por la edad, pues, ¿no? Se mueren. Y los más chibolos se quedaron con Lavoisier, o con la teoría de Lavoisier. Lavoisier fue ejecutado, obviamente, pero esa es otra historia. Pero los chibolos se quedaron con la teoría de Lavoisier. Y los viejos, los del flojisto, se murieron con la idea del flojisto. Y Presley se murió nunca aceptando la existencia del oxígeno, pese a que él descubrió realmente el oxígeno. Él pensó que había descubierto aire deflogistizado y se murió así. Nunca cambió de posición. Lo que significa entonces de que los científicos, como Presley, por ejemplo, son bastante dogmáticos. O sea, Presley empezó haciendo su química y murió aceptando que existía el flojisto y que él había descubierto el aire deflogistizado. Entonces, Presley tenía en su cabeza el paradigma del flojisto, que no lo cuestionaba, sino por el contrario, lo defendía a muerte y no cambiaba de parecer.
Por el contrario, los seguidores de Lavoisier parten del paradigma del oxígeno y se quedan con eso y es lo que predominó. Y predominó no tanto porque uno fue convencido por el otro, como te das cuenta. No, no, no. Predominó simplemente porque los viejitos se murieron. O sea, la actividad científica es una actividad irracional muchas veces. El científico no es una persona que imparcialmente busca la verdad. No, no, no. Sino que el científico es una persona cerrada. Es como si estuviera dentro de un templo, dentro de una congregación religiosa y acepta sus dogmas, acepta sus dioses, acepta sus libros sagrados y sus teorías sagradas. Y no lo cambia. Y ese cambio, ¿no es cierto? Digamos, ese cambio de una teoría por otra no fue porque el señor cambió de opinión, sino porque simplemente hubo lo que llama Thomas Kuhn una revolución científica. Es decir, un momento histórico en el cual los seguidores de una teoría antigua se van muriendo. Y prevalecen los seguidores más jóvenes de la teoría nueva. Eso, toda esta reflexión que estoy haciendo último a partir de la anécdota del flojisto, lo planteó, repito, lo dije hace 2 minutos, un epistemólogo llamado Thomas Kuhn. Thomas Kuhn decía eso. La ciencia no es una actividad neutral, la ciencia es una actividad histórica, en la cual los científicos aceptan cerradamente la teoría predominante. Y esa teoría predominante se llama paradigma. ¿Ya? Y eso quería comentarte hoy día. ¿Qué te pareció? ¿Más o menos o no? Sí, 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 o no, 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 no. Ya, entonces vamos a verlo, ¿ya? Vamos a comentarlo. Ya con la historia alucinante del flojisto. A mí me parece muy, muy bonita esta historia. Y vamos a ver, profesor de una escuela, vamos a empezar. Ahora, Thomas Kuhn desarrolla su filosofía a partir de la crítica que él hace a otro señor llamado Karl Popper, ¿ya? Pero vamos por partes y cucharadas, ¿de acuerdo? Vamos con calma. Entonces, pero a la vez, Karl Popper critica a otro señor. Ese otro señor, o mejor dicho, critica a un grupo de señores que conforman una institución que se llamó el Círculo de Viena. ¿De acuerdo? Estos señores, el Círculo de Viena. ¿De acuerdo? Ahora, en clases pasadas, hablamos acerca de un señor llamado Ludwig Wittgenstein, ¿cierto o no? Ya. Wittgenstein había escrito una obra llamada Tractatus Logico Philosophicus, ¿de acuerdo? Eso lo hemos estado hablando en su momento. A ver, en esa época, a principios del siglo XX, como que habían aparecido diversas teorías que se presentaban como científicas. Por ejemplo, ya estaba muy, muy, muy en hegemonía, en auge, el psicoanálisis, obviamente fundado por Sigmund Freud, conocidísimo él, ¿no? Que tú en psicología lo debes saber, pero todo, ¿no? Habla de los sueños, habla del inconsciente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, y también estaba el no menos famoso profesor materialismo dialéctico, fundado pues obviamente por el señor Carlos Marx y su amigo Federico Engels, ¿no es cierto? ¿No? Y que también se presentaba como una doctrina científica, ¿de acuerdo? El materialismo dialéctico. Muy bien. Entonces el Círculo de Viena, que en realidad no eran tanto filósofos, sino eran científicos de la Universidad de Viena, se interesaron por establecer ciertas reglas para distinguir lo que es científico de lo que no lo es. Entonces ellos, esta gentita que ves ahí, Morris Schlick, Carnot, Neural, Freire, Frank, Weismann, ya, esta gente, estos señores, se interesaron muchísimo de la obra de Wittgenstein, de la obra Tractatus Logico Philosophicus. Y se les ocurrió aplicar esa obra en sus reflexiones epistemológicas. Y comenzaron a sostener de que existe un criterio para determinar qué cosa es científico y qué cosa no lo es. Recuerda que para Wittgenstein
una oración posee sentido si la oración corresponde con un hecho del mundo, ¿cierto? Por ejemplo, la oración Lima es capital del Perú posee sentido porque corresponde con un hecho, ¿no es cierto? Entonces, eso los del Círculo de Viena lo revisaron y propusieron lo que se llama el criterio de verificación, postulado obviamente por ellos, por el Círculo de Viena. Criterio, principio, eso no tiene mucho que ver. Entonces, el criterio de verificación sostiene lo siguiente, profesor. Sostiene que una oración es científica si se puede verificar empíricamente. También existe la verificación a priori, verificación racional. Por ejemplo, 2 por 2, 4 es una oración científica, se verifica de modo a priori. Pero ellos más se interesan por la verificación empírica, es decir, una verificación a través de experimentos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué distingue la ciencia de lo que no es ciencia? Según el Círculo de Viena, es aquello que puede ser verificable. Una oración es científica si se puede verificar. Si no se puede verificar, obviamente no es científica, sino metafísica. Y obviamente no es conocimiento válido. ¿De acuerdo? Entonces, es lo primero que debes de saber. Ahora, ellos, lo del Círculo de Viena, repito, resaltan mucho la verificación empírica. ¿Ya? Muchísimo. O sea, verificación empírica es aquella verificación que se hace a través de los sentidos. Por eso que también se llaman empiristas lógicos. Ponemos acá, profesor, teorías epistemológicas. ¿Ya? Entonces aparece, profesor, el neopositivismo. Positivismo. Y el neopositivismo fue propuesto por el Círculo de Viena. ¿Y qué propone el Círculo de Viena, profesor? Ellos consideran que una oración es científica si es posible de ser verificada. ¿Listo? Ahí está, profesor. Y precisamente, chicos, precisamente, toma atención acá, maestraza. ¿Ya? Esto se llama el criterio de verificación. ¿Está bien? El criterio de verificación. Una oración científica sí puede ser verificada. El neopositivismo también recibe el nombre de positivismo lógico o empirismo lógico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por eso son empiristas, por eso digo que hablan sobre todo de la verificación empírica. Por ejemplo, la oración del psicoanálisis. La oración del psicoanálisis. Pongamos un caso, ¿no? El psicoanálisis de Freud sostienen en los sueños se expresa la verdadera personalidad. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Qué diría lo del Círculo de Viena? Pues esa oración se podrá verificar, no se puede verificar nunca, por la sencilla razón de que nadie ve los sueños del otro. ¿Se entiende? ¿Cómo se ven los sueños? Pongamos una oración del conductismo en psicología. ¿Sabe qué es el conductismo, no? El estudio de las conductas, creo, ¿no? En una hora, entre 8 y 9 de la mañana, el joven Pepe Lucho se rascó la cabeza 8 veces. Yo te pregunto, ¿esta oración que está acá se puede verificar o no? Claro, esta oración sí se puede verificar. Esto sí está bien. Esta oración de acá es correcta, pero esta oración se puede verificar. Esta, el psicoanálisis. No. Esa es la idea. Entonces, si tú te das cuenta, estás estableciendo una distinción, pues, entre oraciones que se pueden verificar y oraciones que no se pueden verificar. Precisamente este criterio de verificación. ¿Das cuenta? Por ejemplo, tenemos otra cuestión. Tenemos, por ejemplo, la teoría económica marxista. ¿Ya? Por ejemplo, Juan Carlos
produjo en su trabajo 4.000 soles, pero le pagaron durante un mes, ¿no? Vamos a ver. Durante un mes, pero le pagaron 3.000 soles. Entonces, hay 1.000 soles que no le pagaron. Esos 1.000 se llama plusvalía. Yo te pregunto, ¿esa oración se puede verificar o no? Claro, esa oración se puede verificar. Claro. Tranquilamente. Por eso yo digo, por ejemplo, el materialismo dialéctico, marxista, obviamente. La materia es eterna e infinita. Claramente esta oración se puede verificar. Ah, no, no se puede. ¿Cómo puedes verificar la eternidad de la materia? Entonces, si tú te estás diciendo, entonces, de que esto de acá no es científico. Esto de acá, profesor, sí es científico. Esto no. Entonces, estás estableciendo una distinción entre lo que es científico de lo que no es. Este es científico y esto no es científico. Lo del Círculo de Viena, a estas proposiciones que no se pueden verificar, ¿cómo les llama? ¿Científico o metafísico? Esto sería metafísico. Claro. Y eso es todo. Fácil, ¿sí o no? Facilísimo. ¿Ya? Bien, entonces vamos a agregarle, ¿ya? No te preocupes. Muy bien. Entonces, ellos son empiristas y proponen como método adecuado a la inducción. Y consideran que el conocimiento se inicia desde la observación. ¿Ah? Criterio de verificación, profesor. Una oración científica si es posible de ser verificada. Y acá aparece el rechazo a la metafísica. Aquellas oraciones que no son posibles de ser verificadas son metafísicas y no son conocimiento válido. Y ellos se basan en la teoría de Wittgenstein, ¿no es cierto? Que afirman que la filosofía, muy bien, querida Andrea, es análisis del lenguaje, recibiendo influencia del señor Wittgenstein. ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces acá la fotito, profesor, oficial del Círculo de Viena. ¿De acuerdo? Acá vamos a poner su fotito, profe, la fotito, el Círculo de Viena, profesor. Ahí está, el Círculo de Viena, profe. Fundado por Maurice Schlick. A Maurice Schlick lo mataron en la puerta de la universidad y lo mató uno de sus alumnos, a este señor, el fundador del Círculo de Viena. Claro. ¿Qué problema tendrá ese señor? No sé. Pero algo tuvo que hacer, hecho, porque lo mate. Lo mataron, a Maurice Schlick. El Círculo de Viena, pues. Ahora, profe. Pero todo empirismo, porque al fin y al cabo esta es una teoría empirista, ¿no? Todo empirismo tiene, profesor, su rival. ¿Cómo se llama la escuela rival del empirismo? ¿Ah? ¿Cómo se llama la escuela rival del empirismo? La escuela rival del empirismo es el racionalismo.
¿No sabes eso? De saber eso, pues, eso ya se ha visto, tú eres chico intensivo. Muy bien. Es el racionalismo, ¿de acuerdo? Entonces ponemos por acá la escuela rival del Círculo de Viena. ¿Qué se llama, profesor? El racionalismo crítico, que tiene como representante el señor Karl Popper. ¿De acuerdo o no? Karl Popper. ¿Ya? A ver, vamos a ver, ¿de acuerdo o no? A ver, profesor, veamos. Sabes que es un racionalista, ¿no? Una persona que considera que el conocimiento debe sustentarse en la razón. Entonces, Karl Popper establece un análisis lógico del asunto y comienza a sostener lo siguiente, ¿ya? Dice, a ver, el Círculo de Viena sostiene que una oración es científica si se puede verificar. Ya, ok. Pongamos oraciones sencillas para seguir ilustrando lo del Círculo de Viena, ¿ya? Por ejemplo, la oración, la luna gira alrededor de la Tierra. Claro, esa oración se puede verificar empíricamente a través de telescopios, ¿no es cierto? Pongamos otra de Yapa. La oración, Lima es capital del Perú. También se puede verificar, ¿no es cierto? Entonces, ambas oraciones, la luna gira alrededor de la Tierra, Lima es capital del Perú, son claramente oraciones científicas, oraciones que se pueden verificar. En cambio, como ya lo dijo el Círculo de Viena, pues, ¿no? Oraciones como, en el cielo hay ángeles. No, esa oración no se puede verificar, es una oración metafísica. Clarísimo. Pero la ciencia no se basa únicamente en ese tipo de enunciados. Pongamos una oración un poco más difícil, y por eso yo te pido que tú me tomes atención muchísimo y que filosofes conmigo. Pongamos la oración, el agua hierve a 100 grados centígrados. Una oración que lo encuentras en cualquier libro de colegio, de academia, de CTA. El agua hierve a 100 grados a nivel del mar. Ya. Según el Círculo de Viena, esa oración debe ser verificable. Claro, al ser verificable, pues es científica. El agua hierve a 100 grados a nivel del mar. ¿Okay? Pero esa oración se puede verificar. ¿Se puede verificar que el agua hierve a 100 grados a nivel del mar? No, no se puede. Si lo pensamos mejor, Diana Carol, volviste. Si lo pensamos mejor, esa oración no la puedes verificar nunca. Nunca lo puedes verificar. Jamás. Claro, porque el agua hierve a 100 es todo el agua, México. Todo el agua hierve a 100. ¿Y tú puedes verificar que todo el agua hierve a 100 grados? No puedes nunca, pues. Claro, no lo puedes verificar jamás. ¿Por qué? Porque tendrías que hacer experimento con todo el agua. Claro, o sea, tendrías que comprobar, verificar todo el agua del universo. ¿Cómo vas a verificar eso? Todo el agua, de los lagos, del cielo, de las lluvias, todo. Entonces no puedes verificar eso, pero resulta que es científica esa oración. Claro. Pongamos un ejemplo más sencillo, ¿no? Por ejemplo, tus profesores de química, perdón, de física, ¿no? Te ponen esta oración. Por ejemplo, la oración distancia igual, ¿no es cierto? Velocidad por tiempo. O fuerza igual ma, ¿no es cierto? Masa por la aceleración. Ahora, estas oraciones no se pueden verificar jamás, pues. ¿Por qué no se puede verificar nunca esta oración? Porque para que verifiques esto, tú tendrías que hacer experimentos
en las cuales todos los cuerpos, en toda situación, deben cumplir con esa ley. Pero eso es lógicamente imposible. ¿Cómo vas a hacer eso, pues? ¿Cómo vas a agarrar todos los cuerpos del mundo y relacionarlos de tal manera que se compruebe eso? O sea, es imposible. O sea, tienes que juntarlos en las estrellas con el azúcar, tienes que juntar, no sé, una piedra de océano con Júpiter, y eso no lo puedes hacer nunca, ni en los sueños se puede hacer eso. Entonces, la verificación, dice Popper, la verificación que nos habla el Círculo de Viena es simplemente cochinada, pues, absurdo, ridículo. Porque esas oraciones que son científicas no se pueden verificar nunca, porque tendrías que comprobar, repito, ¿ya? Todos los casos. ¿Cómo vas a verificar eso? Por ejemplo, la oración, las células eucariotas poseen núcleo y membrana, ¿no? Algo que de hecho tú sabes muchísimo, ¿no? Esta oración, ¿no? En biología, ¿no? Las células eucariotas poseen núcleo y membrana. ¿No es cierto? Ya. Ahora, esta oración se puede verificar. Te pregunto. ¿Se puede verificar esta oración? Estoy preguntando. No. Jamás. Porque tendrías que observar a todas las células. Claro. Tampoco, dice Popper, esta oración es resultado de la inducción. Porque alguien puede decir, de repente ya tú lo estás pensando, y dice, no, profe, sí se verificó porque se observó 1000 células eucariotas, 1000 células eucariotas. Los científicos han visto eso a través de tu microscopio. Y a partir de observar 1000 células eucariotas con membrana, entonces han dicho que las células eucariotas poseen núcleo y membrana. Ya, pero este procedimiento que se llama inducción no garantiza nada, pues hijito, porque sabes que la inducción no es válida. Entonces tu respuesta de que esto es cierto a partir de casos particulares tampoco es correcto, pues. Entonces la inducción que propone el Círculo de Viena y la verificación son simplemente mentiras. O sea, el científico no trabaja así. Es una estafa. Pues debes tomar mucha atención. ¿De acuerdo o no? Yo estaba diciendo, voy a volver a repetir, ¿de acuerdo? Voy a volver a repetir. Había un epistemólogo llamado Karl Popper que critica duramente lo propuesto por el Círculo de Viena. Y Popper dice, lo que plantea el Círculo es totalmente absurdo, porque simplemente las oraciones de la ciencia, como las que están acá expuestas, estas oraciones son enunciados universales. Al ser universales, profesor, jamás pueden ser verificables. ¿Por qué? Porque tendrías que observar todos los casos posibles para comprobar esa teoría, esas afirmaciones, lo cual resulta imposible, porque sería como que tenías que observar a todas las células eucariotas que existen en la naturaleza. ¿Cómo vas a observar eso? Entonces no se puede. Tampoco tú puedes decir que esa oración es resultado de observaciones particulares. Tampoco esa respuesta no es correcta. ¿Por qué? Porque si tú dices eso, estás diciendo de que estas oraciones son resultado de inducciones, pero la inducción no garantiza nada. La inducción solo, como lo sabes, nos da probabilidades. Entonces, lo propuesto por el Círculo, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, Popper, ¿qué dice? Ya, dice Popper. Entonces, si esas oraciones no son resultado de observaciones, ¿cómo es que lo tenemos en los libros de física, de química y biología? Dice él, lo que pasa es que esas oraciones son hipótesis. Escucha, maestrazo, ¿qué cosa y falsear? Lo que pasa es que esas oraciones
No son resultado de la observación. No, 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 no. No, pues ya hemos dicho, ¿por qué no? Pues no. Porque tú no, a partir de ver 5 células eucariotas, tú no puedes decir todas, pues hijo. ¿Ya? Ese proceso es inductivo y no sirve. ¿De acuerdo o no? Entonces ya eso ya queda descartado. Entonces, esas relaciones son resultado de una creación del hombre a través de la razón. Por eso es que yo soy racionalista. Es la razón la que produce esa tesis, esa afirmación. Claro. Es la razón. Las oraciones, ¿cómo? Distancia igual velocidad por tiempo. Fuerza igual masa por aceleración. Las células eucariotas poseen núcleo y membrana. El agua hierve a 100 grados a nivel del mar. Son creaciones de la razón humana. Son anticipaciones, son hipótesis que el hombre crea. Y que guían la investigación. Claro. Claro. Entonces, la investigación humana se guía a través de hipótesis. Es más, no solo la investigación humana, sino toda la actividad humana, estimado colega, se guía a través de hipótesis. Claro, hipótesis o anticipaciones que el hombre crea de modo a priori, antes de la experiencia. Por ejemplo, ayer a las 7 de la noche yo estaba lustrando mis zapatos. Claro, yo estaba lustrando mis zapatos porque yo asumía de que mañana lunes, que soy, iba a ir a la academia a trabajar y por eso estaba lustrando mis zapatos. Entonces, yo anticipo eso, mañana lunes voy a trabajar y a partir de esa anticipación lustro mi zapato para irme al local de Bonex a dictar, como siempre, ¿no? Como lo he estado haciendo las últimas semanas, y lo sabes. ¿Entiendes? Gracias a esta hipótesis, yo guío mi orientación. Ahora, yo me enteré, me salió un mensaje por el WhatsApp diciendo las clases en la academia van a ser desde el domicilio, o sea, desde mi casa en este caso, ¿no? Entonces, mi hipótesis inicial, tengo que ir mañana lunes a Bonex, fue refutada por un acto empírico, haciendo que ahora me corrija. Igual, ¿no? Ahora, temprano, prendo mi computadora, limpio acá un poco, porque yo parto de la hipótesis de que voy a tener clases, que tú vas a estar acá. Como no ocurre, ¿no? Ocurre. Estamos en clase, pero pudo haber habido clases. No sé, de repente ocurrió un accidente y mi internet se me cortaba. Y sin internet, ¿cómo voy a dictar? Y lamentablemente la clase tuvo que haberse suspendido. Voy a tener que recuperarlo para otro día. Pero bueno, no ocurrió eso. Pero puede ocurrir lógicamente, claro. Yo cuando estoy en la calle, esperando mi carro, pasa mi combi para llevarme a la academia. ¿Y qué hago yo? Saco la mano. Cuando saco la mano, parto de la hipótesis que ese carro que está viniendo me va a llevar a la academia. Puede llevarme, como me ha llevado muchas veces, pero como que no también. El carro puede irse de frente, no para cuando le saco la mano. Puede, no sé, se malogra el carro en plena ruta y fregado, pues me tengo que bajar, ¿no? O sea, las actividades humanas se hacen a través de hipótesis, maestro. Tú mismo te estás preparando porque tú asumes de que el examen de admisión va a ser en octubre, en septiembre, en fin. Tú partes de esa hipótesis, que va a haber examen de admisión en el mes de septiembre o octubre, y en función a esa creencia que tienes en tu cabeza, pues estudias, estás acá estudiando con nosotros. O sea, toda la actividad humana parte de hipótesis. Yo ahorita me paro, quiero ir al baño, digamos. Yo me pongo, un chico, no voy al baño, me pongo de pie y camino rumbo al baño en mi casa. Y yo parto, al estar caminando rumbo al baño, parto de la hipótesis de que el baño, pues no hay nadie, ¿no? De que no hay nadie en el baño, que yo voy a poder entrar. Puede ser que eso ocurra, que efectivamente no hay nadie en el baño, pero puede ser que no, alguien está en el baño, ¿no? Tengo que esperar. Entonces, las actividades humanas, dice Popper,
siempre parten de hipótesis, siempre, en todo momento. Y de hablar de la ciencia, pues. Entonces, la ciencia es un saber hipotético. De tal manera, sostiene Popper, de tal manera que estas oraciones que están ahí son eso, hipótesis. Y como son hipótesis, entonces son saberes definitivos o provisionales. Son saberes provisionales. Provisionales. Y al ser provisionales, ¿serán siempre verdaderas? ¿O pueden ser falsas? Y eso se llama el criterio de falsación. Entonces, Popper propone lo que se llama el criterio de falsación, que considera que una oración es científica si puede, si es posible, bueno, si es posible de ser falsa, o sea, equivocarse. Entonces, los científicos consideran que estas oraciones, ya borramos esto, estas oraciones son científicas porque es posible de que sean falsas. Por tanto, los científicos, sostiene Popper, no están buscando verificar esto. No, ¿cómo vas a verificar? Hemos dicho que eso es imposible. Como dice nuestra amiga Andrea Michela Vicuña, lo que hacen los científicos es buscar situaciones en las cuales esto no se cumpla. Situaciones en las cuales esta oración no se cumpla. Ante la oración, el agua, por ejemplo, pongamos otro caso, el agua hierve a 100 grados a nivel del mar. Lo que hacen los científicos no es tanto comprobar esto, no, porque sería imposible para empezar. Entonces, ¿qué hacen los científicos? Ante esa oración lo que hacen es encontrar situaciones en las que el agua hierve a 100 o no hierva a 100. No hierva a 100 grados a nivel del mar. No hierva, no hierva, no, no, no. Y esto se llama, profesor, esto tiene un nombre. Se llama contraejemplo. Para que de esa manera esta proposición inicial mejore. Y de esa manera se plantea la siguiente, ¿no? El agua hierve a 100 a nivel del mar, pero otras veces no es así. O, por ejemplo, hay situaciones en las que el agua no hierve a 100 grados a nivel del mar. De esa manera, la oración inicial, el agua hierve a 100 grados, mira cómo ha mejorado. De esa manera, sostiene Popper, de esa manera la ciencia progresa, pues. ¿Por qué la ciencia progresa, profesor? Porque se encuentran situaciones que refutan la hipótesis inicial. Es como decir, entonces, a todo este rollo, la ciencia progresa debido a ¿qué? ¿A aciertos o a errores? La ciencia progresa debido a errores. Claro, debido a fallas. ¿Qué pasaría si si la ciencia progresa debido a errores? ¿Qué pasaría si la ciencia no cometiera errores? No, no puede, sino ¿qué consecuencia habría? No progresaría, claro. No avanza. Entonces, si yo tengo una teoría y esta teoría se presenta
como perfecta, como imposible de ser falseada, ¿sería científica? No. Entonces, ¿qué distingue a una teoría científica de una teoría que no es científica? En que una teoría científica sí puede ser falsa, sí puede falsearse, sí puede equivocarse. Y eso propone Popper. ¿Ya? Buena, ¿no? Interesante, interesante. Y ahí pone pues al psicoanálisis y pone también al marxismo, al materialismo dialéctico. Claro. Bien. Entonces vamos a poner esto, ¿ya? El criterio de falsación. Popper considera de que la investigación, el conocimiento, se inicia desde hipótesis que guían la investigación. ¿De acuerdo? Ahí está. Hipótesis que guían la investigación. Y Popper considera de que el método para investigar es justamente la deducción desde hipótesis. ¿Está bien? De tal manera, profesor, que aquellas teorías o leyes que no son posibles de ser verificadas no son científicas, son pseudociencias, ¿de acuerdo? Y es más, Popper, a diferencia del Círculo de Viena, sí considera de que la metafísica puede servir como guía de investigación. Ejemplo, la antigua teoría de Demócrito. Entonces, hace mucho tiempo, en el siglo V antes de Cristo, el filósofo Demócrito de Abdera, como lo sabes, sostuvo de que las cosas están hechas de átomos que se ven en el vacío. Muy bien. Obviamente que esa proposición es una proposición metafísica, pues. No se podía verificar eso, estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Pero que sirvió para el desarrollo de la química, claro, sostiene Popper. Entonces la metafísica sí sirve. Y Popper que rechaza a la verificación y a la inducción, ¿ya? Son procedimientos imposibles de ser aplicados en la investigación científica, ¿ya? Entonces ya tenemos a Karl Popper. Entonces la filosofía de Popper, repito chicos, se llama el racionalismo crítico, ¿de acuerdo? Propuesto por Karl Popper. Entonces Popper, vamos a resumirlo, vamos a hablarlo de nuevo. Él se presenta como un opositor, ¿no es cierto? Opositor a el Círculo de Viena. Y él considera de que lo propuesto por el Círculo de Viena jamás va a poder ser cumplida en el caso de la ciencia, porque las leyes de la ciencia no se pueden verificar nunca, dada su universalidad, y tampoco son resultado de inducciones, ¿no? Pues, porque la inducción, repito, no garantiza ninguna seguridad. Entonces, ¿qué son las leyes de la ciencia? Dice Popper. Las leyes de la ciencia, bueno, todo el conocimiento científico son en el fondo hipótesis. La ciencia, sostiene Popper, es un conjunto de hipótesis y por tanto de saberes provisionales. Y eso es bueno, dice Popper, ¿no? Cuando hablamos de la ciencia, es un saber provisional, ¿ya? Posible de ser refutado y de ese modo progresa. ¿De acuerdo? Y de ese modo progresa. Entonces la ciencia es así. La ciencia, sostiene Popper, no es para nada un saber absoluto, un saber pleno y completo, sino un saber provisional, donde los científicos continuamente buscan refutar sus afirmaciones iniciales. Bueno, vamos al tío Karl Popper, profe.
Ahí está el tío Popper. Muy bien. Ahí está. El tío Popper. Ahora, miren, profesor, ¿qué de común hay entre el círculo de Viena y Karl Popper? Pese a que claramente se ven como rivales, pues, ¿no? Popper chanca duro el círculo de Viena. Es más, los del círculo de Viena se sienten fracasados frente a Karl Popper. O sea, considera... que no pueden ser falsadas. Gracias, maestrazo. Que no pueden ser falsadas. Ahora sí, maestro, ya está. ¿Qué de común hay entre el círculo de Viena y Karl Popper? Es que lo que hacen los dos es lo que se denomina un estudio lógico acerca de la ciencia. Un estudio lógico, es decir, lo que a ellos les importa es cómo los científicos razonan, cómo los científicos elaboran sus hipótesis. O sea, de qué manera el científico produce investigación de manera estrictamente racional, sea a través de observaciones, como lo plantea el Círculo de Viena, o sea a través de hipótesis, en el caso de Popper. Es como que la ciencia para ambas posiciones, es una actividad neutral, independiente de los acontecimientos históricos. Quien sí hace un estudio histórico acerca de la ciencia es el señor que vimos al inicio cuando hablamos acerca del flogisto, el señor Thomas Kuhn. Su posición de Kuhn es una posición relativista. El relativismo, profesor, de el tío Thomas Kuhn. Y hemos estado hablando de Kuhn, ¿no es cierto? Pero pongamos algunos ejemplos, profesor, para analizar, ¿ya? Entonces, Thomas Kuhn nos pone un ejemplo bien, digamos, conocido. El ejemplo conocido de Kuhn es acerca de la teoría heliocéntrica y la teoría geocéntrica. Vamos a ponerlo, ¿ya? Entonces, el tío Kuhn, vamos a poner muchos ejemplos por acá, consideró de que las teorías científicas son investigaciones que se guían a través de paradigmas. Paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es una teoría que es predominante en la investigación y que ofrece al científico una manera de investigar. Entonces ponemos, por ejemplo, la teoría geocéntrica, ¿no? Propuesta por Aristóteles y Ptolomeo. Entonces, como sabrás, maestrazo, según la teoría geocéntrica, la Tierra no se mueve. Los planetas se mueven. Es decir, los astrónomos en esa época veían a la Tierra inmóvil y veían al Sol de los planetas moverse. Entonces, eso era su percepción. Es más, hasta las estrellas se mueven alrededor de la Tierra. Es decir, el paradigma ofrece al científico una manera de observar, una manera de investigar. Igual, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Joseph Presley, ¿no? Presley, no, entre comillas, todo esto, no veía oxígeno, sino que veía, lo que captaba con los sentidos es aire desflogistizado. Por el contrario, Lavoisier veía oxígeno. Entonces, los paradigmas ofrecen formas de ver a las cosas, de percibir a los objetos de investigación. Tú sabes, conoces mucho de esto, que en la antigua biología estaba la teoría de la generación espontánea, que proviene desde la época de Aristóteles. Entonces, la teoría de generación espontánea considera, en resumen, de que las especies no cambian cualitativamente, o sea, no hay un cambio evolutivo, sino que las especies aparecen de acuerdo a ciertas condiciones del ambiente, aparecen de pronto, por eso se llama justamente generación espontánea, aparecen pim, 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 de pronto. Entonces, pongamos, dice Thomas Kuhn, un ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá una cabeza de un cráneo de un Cro-Magnon, ¿es cierto? El hombre de Cro-Magnon. Ahí está el hombre de Cro-Magnon, ¿no? Ahí está, el hombre de Cro-Magnon. Y lo comparamos con un cráneo de un Homo sapiens sapiens, ¿no es cierto? Ahí está, de un sapiens sapiens. ¿Listo? Vamos a ver imágenes, ¿ya? Del Homo sapiens. Ahí está. ¿Está bien? El Homo sapiens. A ver, pongamos esas imágenes y las vamos a juntar, diría Thomas Kuhn, para entender el asunto. ¿Ya? Vamos a poner Homo sapiens.
Y acá ponemos el cromañón. ¿Ya? Ahí está. Este suena más bonito. Ahí está. Bien. ¿O se vende cráneos en Amazon? Había eso. Amazon se vende cráneos. ¿No? Acá dice, Amazon, cromañón cráneo, dice. Yo no tengo la menor idea que en Amazon se vende cráneos. O sea, yo puedo ahorita llamar a Amazon y mañana me trae mi cráneo. Ya no pongo dibujitos, sino que no es de verdad. Ah, debe ser réplica, ¿no? Será, ¿no? Sí, para recreación, pero deja ser interesante, ¿no? Ah, ya. O sea, no es el firme, pues, sino es solamente una réplica. Claro, claro. Bien. Original. ¿Qué sería original, no? Sería alucinante. Ya, bueno. Muy interesante. Ya, a ver. Bien. A ver. De repente. A ver. Ponemos así. A ver. Frente a nosotros tenemos estos dos objetos. Tenemos acá el Sapiens Sapiens. Sapiens Sapiens. Y acá tenemos, profesor, el Cro-Magnon, ¿no? Ya, bien. Profesor. Ya, bueno, no tenemos ese detalle que San Marcos, no me importa de San Marcos. Lo que me importa es explicar esto, ¿ya? Ahora, ¿qué diría un generacionista espontáneo? Eso es lo que nos importa ahora. No importa lo que dice San Marcos. Un generacionista espontáneo diría que siendo cráneos diferentes, entonces, y de épocas diferentes, entonces estamos hablando de especies diferentes. Especies que no guardan vínculo entre sí, de animales distintos. O sea, el que tiene el paradigma de la generación espontánea ve esto como esqueletos o cráneos de animales distintos, que no guardan vínculos. Serán parecidos, no me interesa, pero más que parecidos, yo los veo diferentes, diría el especialista, pero que tiene en su cabeza el paradigma de la generación espontánea. En cambio, diría el filósofo Thomas Kuhn, el que tiene en su cabeza el paradigma de la evolución de las especies, que es lo que tenemos nosotros, obviamente, en nuestra cabeza, no lo ve diferentes, lo vemos parecidos. Es obvio, ¿no? Es igual prácticamente. Uno puede decir entre comillas, es igual, profe. Hasta San Marco dice que la misma especie. Ok, justamente, pues dice Thomas Kuhn, justamente. Nosotros y la San Marcos lo vemos igual, entre comillas, o muy parecidos, porque tenemos en la cabeza el paradigma de la evolución de Darwin, maestrazo. O sea, el paradigma de la evolución es el ente, es el prisma, son los anteojos que nos hacen ver a estos cráneos como casi iguales. En cambio, si tuviésemos en nuestra cabeza el paradigma de la generación espontánea, veríamos a esto como diferentes, como sin vínculo entre sí. Entonces, los paradigmas son teorías que nos ofrecen una manera determinada de ver las cosas. Ahora, los paradigmas no son eternos, nada es eterno en la vida humana. Entonces, los paradigmas tienden a cambiar. Cuando cambia el paradigma, ocurre, sostiene Thomas Kuhn, una revolución científica. Por ejemplo, en el caso mencionado, la revolución científica fue obviamente el darwinismo, ¿no? ¿No es cierto, no? Mira, cómo ridiculizaban a Darwin en la época de Darwin. En la época de Darwin. A Darwin no lo mataron, estamos hablando del siglo XIX, Darwin fue protegido por la corona británica
¿De acuerdo? Pero que lo ridiculizaron, lo ridiculizaron. Estos son grabados de la época, chicos. No son de ahora. Ah. Entonces, una revolución científica implica todo un proceso de luchas, de enfrentamientos irracionales. La ciencia, dice Thomas Kuhn, tiene mucho de irracional. ¿Qué le pasó en el siglo XVII a Giordano Bruno, a Galileo Galilei? A Giordano lo quemaron vivo. A Galileo lo encerraron en su casa de por vida, porque ellos postularon el heliocentrismo de Copérnico. Entonces, ese cambio radical donde los científicos se enfrentan se llama revolución científica. Y el que era generacionista espontáneo no cambió a ser evolucionista, sino que se murió siendo generacionista espontáneo. Entonces, cuando hay un cambio de paradigma, sostiene Thomas Kuhn, no es que cambia una teoría falsa por una teoría verdadera. No, no estamos hablando acá de falsedades o de verdades. Cuando cambia un paradigma, lo que hay es un cambio simplemente de perspectivas. Por esa razón, los científicos, lo que menos les importa es la verdad. ¿Qué verdad ni qué 8 cuartos? Lo que nos importa es simplemente defender teorías. Por eso que Kuhn, chicos, es considerado relativista epistemológico. Pues. Los paradigmas son enfoques, son maneras diferentes de observar las cosas. Interesante, ¿no? Y esto que vamos a hablar, profesor, ponemos acá. Entonces, cerramos los cráneos y ponemos acá la teoría de Kuhn, que se llama pues relativismo epistemológico. Entonces, Thomas Kuhn hace un estudio histórico de la ciencia. La ciencia está influenciado por su contexto histórico y social. Y Thomas Kuhn está influenciada por su contexto histórico y social. Nos habla de los paradigmas. Los paradigmas son teorías predominantes que ofrecen una manera peculiar de observar y de investigar a los objetos. Investigar a los objetos de investigación. A los objetos, supone. ¿Está bien? Son enfoques sobre la realidad. Enfoques y no reflejos de la realidad. La ciencia normal es la investigación científica que se realiza bajo el paradigma. O sea, lo que hizo Presley es ciencia normal, ¿no? Porque es la investigación que se hace bajo el paradigma del flogista. Lo que hacen actualmente los biólogos se llama ciencia normal. O sea, toda investigación que se hace en una época determinada bajo la luz de un paradigma se llama ciencia normal. Profesor, el objetivo de la ciencia normal no es tanto buscar la verdad. De la ciencia normal es resolver los enigmas que encuentra el paradigma. Y luego está, profesor, la revolución científica. La revolución científica es el momento de cambio de paradigma. Que no es el cambio de un paradigma falso por un verdadero, ¿no? Ofrece con ello un cambio de enfoque. Y por tanto, sostiene Thomas Kuhn, la ciencia no progresa, ni acumula información dentro, solo cambia de perspectiva, claro, en tanto ocurra revoluciones científicas. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, eso tienes que saber sobre Thomas Kuhn.
Por ejemplo, ¿no? Pongamos otro caso para ir ilustrando. Por ejemplo, la psicología. Tú tienes un bebito, diría Thomas Kuhn, un bebito de 1 año, ¿no es cierto? Y tú sabes que los bebitos a esa edad, todas las cosas se lo llevan a la boca, ¿no? Se lo están chupando todo. Entonces, ese es un hecho. Ante ello, tienes la perspectiva del psicoanálisis. Tienes a un psicoanalista y tú le preguntas, señor psicoanalista, ¿por qué ese bebito chupa las cosas? Entonces, el psicoanalista diría, ya, lo que pasa es que este bebito lo que hace es encuentra placer sexual a través de la succión, puesto que está en su fase oral. Ya, esa es la explicación que diría un psicoanalista. Pero ahora tú le preguntas a un seguidor de Piaget. Entonces, el seguidor de Piaget diría, profesor, ¿por qué el bebito chupa las cosas? Uno le pregunta. Entonces, el seguidor de Piaget diría, no, lo que pasa es que el bebito chupa las cosas porque las está conociendo. La observación y la succión son herramientas que tiene el bebito y que le permite conocer los objetos. Entonces, tanto el psicoanalista como el seguidor de Piaget dan respuestas diferentes y ven diferentes cosas frente a una misma realidad que es el bebito, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Thomas Kuhn. O sea, son paradigmas predominantes que tienen en la cabeza los psicólogos y sobre ese paradigma ofrecen una perspectiva, un enfoque. No es que uno esté en lo cierto, el otro sea mentira, no, sino son enfoques. La ciencia es así y por tanto la psicología no es una sola, pues. La psicología es un conjunto de enfoques frente a una misma realidad y por tanto no podemos decir que la psicología está progresando uniformemente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Listo? Eso es lo que quería, pues, explicarles, ¿no? De manera de perspectiva. Entonces, el geocentrismo, ponemos por acá, pero el paradigma, digamos, el caso más famoso que plantea Thomas Kuhn es el caso del geocentrismo y del heliocentrismo, que es, pues, lo más conocido, ¿no? Es cierto, la llamada revolución copernicana, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consulta que quieras hacer, chicos, mientras terminamos la pizarra? Normal, ¿quieres preguntarme algo? Encantado. A ver. A ver, ¿alguna consulta? ¿Quieres hacerme una pregunta? Algo, lo que quieras. No te preocupes. No hay preguntas. No hay preguntas. Ah, bien. Entonces vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer. A ver. A ver. Claro, claro. Pero buena observación que haces, Kenneth. Muy buena observación. A ver. Mira, leamos lo que dice nuestro amigo Kenneth. Creo que no lo voy a leer yo, pero creo que es claro, ¿no? Lo que ocurriría, querido Kenneth, si tú logras eso, tú estás oponiéndote al paradigma de la física, el paradigma de la gravedad, ¿ok? Tienes razón. La pregunta sería si los físicos van a aceptar tu experimento. Y lo más seguro, querido Kenneth, es que no lo van a aceptar. Van a decir que tú estás engañando. O por último, van a tomarlo en duda. ¿Entiendes? Los científicos no cambian de paradigmas. Los científicos no buscan romper paradigmas. Los científicos lo que buscan es defender el paradigma. Así que si tú lo rompes, si tú te opones, elaboras un experimento que se oponga al paradigma de la física de Newton, no estás, digamos, haciendo que todo el mundo lo acepte. ¿Por qué? Porque, repito, los científicos no están interesados en la verdad. Los científicos están interesados en el descubrimiento en función al paradigma. La única manera de que el paradigma cambie es que los seguidores de Newton en la actualidad se mueran. O ocurra algo bien así radical, una guerra, ¿no? Algo así. Esa es la respuesta, querido Ken. ¿Cuál es la clave de la 1? La A, ¿no? La A, claro. La A.
correctos, ¿no? Cuatro y uno. 4 y 1 y 3, claro. Profesor, ¿qué es un enunciado existencial? Un enunciado existencial son oraciones como, por ejemplo, Pedro Castillo es presidente del Perú. Obviamente, esas son oraciones que no son nada científicas. El enunciado existencial son aquellas oraciones que nos hablan de un individuo. El profesor Ortega tiene casaca azul. Ya, obviamente no puede ser falseado, son unas verdades empíricas directas. ¿Ya? La pizarra del salón es verde. ¿Está bien? Hoy es lunes, ya, pero no interesa mucho esos enunciados existenciales. Repito, ¿qué es un enunciado existencial? Es una oración que hace referencia a un caso particular, pero que no importa mucho la ciencia. O sea, la 3 es verdadero, de hecho, no puede ser falseado. La 1 es verdadero, la 3 es verdadero y la 4 es verdadero. La clave es casa, ¿no? Casa. Vamos a leer ese texto, ¿ya? A ver, vamos a leer ese texto, ¿ya? Guardamos silencio y lo vamos a leer. Dice, sin duda, nuestras expectativas y por consiguiente nuestras teorías hasta pueden preceder históricamente a nuestros problemas. Pero la ciencia solo comienza con problemas. Los problemas surgen especialmente cuando los vemos defraudados en nuestras expectativas o cuando nuestras teorías nos enredan en dificultades, en contradicciones. Y estas pueden surgir dentro de una teoría o entre dos teorías diferentes o como resultado de un conflicto entre nuestras teorías y nuestras observaciones. Además, solo a través de un problema adquirimos conciencia de que estamos sosteniendo una teoría. En el problema, es el problema el que nos acicatea a aprender, a hacer avanzar nuestro conocimiento, a experimentar y a observar. Interesante. Ahora, las hipótesis expectativas son hipótesis. Son anteriores a los problemas. Yo, por ejemplo, soy biólogo, digamos, y tengo la hipótesis de que las células eucariotas poseen núcleo y membrana. Entonces es una expectativa, una hipótesis. Pero aún no hago ciencia, solamente yo estoy aceptando una hipótesis. ¿Cuándo empieza la ciencia? Según Popper, la ciencia empieza cuando surgen problemas. Es decir, cuando ocurren hechos que contradicen la hipótesis. Por eso, ¿no? Cuando nos vemos defraudados con estas expectativas. Por ejemplo, cuando yo como biólogo encuentro una célula eucariota que no posee núcleo. Entonces yo soy biólogo y espero que esa célula eucariota que voy a observar tiene núcleo. Pero observo y no tiene núcleo. Entonces encuentro un hecho que defrauda mi expectativa, que se opone a lo que yo creo. O cuando las teorías no se enredan en dificultades, contradicciones, y estas pueden surgir dentro de la teoría o entre dos teorías. Además, solo a través de un problema adquirimos conciencia de que estamos sosteniendo la teoría. Claro, entonces la teoría aparece cuando uno es consciente que hay un problema. Ya aparece el asunto, ¿no? Aparece el problema y nos damos cuenta que efectivamente estamos sosteniendo una creencia nada más. Es el problema el que nos incita a avanzar, a investigar, no la hipótesis. ¿Ya? Bien, entonces muchas veces las hipótesis son anteriores a los problemas, pero la ciencia empieza con los problemas. Y gracias al problema investigamos y somos conscientes que tenemos teorías e hipótesis. ¿Cuál es la clave? Ya, teniendo en cuenta con el texto, podemos decir que muy bien, Barco. Las teorías expectativas anteceden a los problemas científicos. Claro, son anteriores, muchas veces. Excelente.
Muy bien, Alonso, muy bien, Diana, muy bien, Juliano, Luis Fernando, Luis Angélica, Mariela, Magdiel, Melanie, Fidel, Jerry Mao y Dayana. ¿Cuál es la clave de la 4? Nos acicatea, ¿no? ¿Quién nos acicatea? Brian, Fidel, Melanie, Mariela, Carolina, Maite, Juliana, Sandra, Diana, Andrea, Vania. Muy bien, chicos. Cerca el examen, ¿ah? Dedo. Ashley, Mariela. Vamos con las 5 y las 6. Digamos, a ver, leamos, ¿ya? Hasta que nos agarre la hora. Sí, la D. Nos animan y porque, Diana, nos animan a impulsar el progreso del conocimiento, Diana. Ah, el examen. Ah, bien. Normal. Estudia más, estudia. Y no faltes a clase. Cuando Popper se arriesga a hacer observaciones fortuitas sobre la falsabilidad de las más grandes teorías científicas, distorsiona la historia para acomodarla a su propia teoría de la racionalidad. Si la metodología de un historiador proporciona una reconstrucción racional pobre, este puede o bien hacer una mala lectura de la historia, de modo que aquella coincida con su reconstrucción racional, o se encontrará con que la historia de la ciencia es enormemente irracional. El gran respeto de Popper por la ciencia le hizo elegir la primera opción, mientras que el irrespetuoso de Feyerabend eligió la segunda. Interesante el texto. Esto lo escribió un epistemólogo llamado Irme Lakatos. ¿Ya? A ver, veamos. Te cuento algo de Feyerabend, pero permíteme explicar el texto, ¿ya? A ver, dice. Como te das cuenta, el autor critica a Popper, ¿no? Duramente, le dice. Cuando Popper nos habla de la falsabilidad, ¿no es cierto? El tío Popper distorsiona la historia. Popper considera de que los científicos lo que hacen no es tanto verificar sus hipótesis, sino buscar contraejemplos, ¿no es cierto? Buscar situaciones en las que la hipótesis no se cumple. Entonces viene Lakatos, que es un historiador de la ciencia, y dice, pero eso no ocurrió nunca. ¿Tú estás inventando la historia o qué? Esa es la crítica que hace Lakatos a Popper. O sea, el científico es una persona que sí busca defender su teoría y no busca refutarla. Por eso que tú, Popper, estás distorsionando la verdad. Estás cambiando la historia para acomodarla a tu teoría de la falsabilidad o falsación, como quieras. Si la metodología del historiador proporciona una reconstrucción racional pobre, o bien hace una mala lectura de la historia de modo que coincida con su propuesta racional, con lo que hace Popper, o demuestra que la historia de la ciencia o que la ciencia de frente es irracional. A ver. Lo que está diciendo Feyerabend es, si encontramos que la ciencia es pobremente racional, o sea, de racionalidad en la ciencia es poca, muy distinto a lo que pensamos comúnmente, ¿no? Comúnmente pensamos de que la ciencia es una actividad racional. Pero si nosotros hacemos una historia de la ciencia y encontramos de que de racionalidad la ciencia tiene poca, o bien ocurre dos cosas. O bien hacemos la de Popper, acomodamos la historia en función a la teoría de la falsabilidad, o bien hacemos como el señor Feyerabend. ¿Y quién es Feyerabend, profe? Feyerabend era un anarquista político, ojo, anarquista político que como anarquista postula de que no debe haber ninguna autoridad. Esa propuesta política anarquista, Feyerabend lo llevó al campo de la ciencia y comenzó a sostener que en la ciencia
tampoco hay ninguna autoridad. Y por consiguiente, en ciencia todo vale. ¿Y qué es todo, profesor? En ciencia vale mitos, leyendas, fábulas, fantasías, creencias populares, etcétera. Eso dice Feyerabend. Y por tanto, no existe ningún método de la ciencia, sino que el científico hace de todo, lo que sea, hasta su sueño lo aplica. Entonces, por eso, pues, si tú haces una mala reconstrucción de la ciencia, o bien distorsionas la historia de la ciencia y lo acomodas a tu creencia de la falsación, como hace Popper, o bien demuestras que la ciencia es enormemente racional. ¿Y quién dice que la ciencia es irracional? Feyerabend. ¿Y por qué para Feyerabend? La ciencia es irracional porque, como dice Feyerabend, los científicos hacen de todo, cuando realizan sus investigaciones. ¿Cuál es la clave de la pregunta 5? La A, ¿no? ¿Cuál es la clave de la 6? Claro. Claro, como respeta mucho a la ciencia, Popper hace que la historia se acomode a su teoría. Si no fuera así, aceptaría lo que plantea Feyerabend. Claro. Sigamos con la 7 y la 8. A ver, resumiendo. Popper se opone a la tesis de que el método de la ciencia es el método inductivo. O, con otras palabras, disiente de esa idea de la ciencia, según la cual hay que comenzar con la observación, basarse en esa y a partir de ellas elaborar leyes universalmente válidas. No se trata de que Popper niegue el hecho de que habitualmente procedemos así, desde lo particular a lo general, ni de que discuta el principio según el cual un enunciado universal, para ser aceptado, debe basarse en la experiencia o conocerse por experiencia, sino en algo más básico y más simple al mismo tiempo. Hay que examinar en qué medida ese proceder constituye un lugar suficientemente firme y sólido desde el punto de vista de la teoría, como para edificar sobre él una metodología científica. Para los inductivistas no hay ninguna duda al respecto, sino un principio de inducción que permite el tránsito de las observaciones de datos sensibles particulares a generalizaciones o leyes generales. No hay forma de decidir acerca de la verdad o falsedad de las teorías. Bien. De arranque, Popper, según el autor, critica la inducción. ¿No es cierto? Creo que ya esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La inducción no garantiza nada, solamente nos da probabilidades. Bien. Ahora, pero acá hay una cuestión. No se trata de que Popper niegue algo que hacemos siempre. Nosotros comúnmente trabajamos a través de inducciones. Es una evidencia que Popper tiene que aceptar. O sea, es como decir, la pared azul es una evidencia y eso no se niega. No está negando que nosotros comúnmente trabajamos de forma inductiva, ¿no? No está diciendo eso. Sino lo que Popper critica es la validez de la inducción en la ciencia. Por eso dice, lo que le importa a Popper no es tanto cómo nosotros comúnmente procedemos, sino de qué medida la inducción es válida. Es lo que critica Popper. Para los inductivistas, la inducción es válida. Para Popper no. ¿Ya? Repito, Popper no niega el hecho de que muchas veces nosotros realizamos inducciones. Claro que hacemos inducciones. Lo que critica Popper
está en saber si esa inducción que hacemos es válida o no. Para Popper no lo es. La inducción no garantiza nada. ¿De acuerdo? Para los inductivistas obviamente que sí, ¿no? Bien. ¿Cuál es la clave de la 7? Claro, beso, ¿no? Ajá, beso. ¿Cuál es la clave de la 8? Beso también. Claro, muy bien. Beso. Y vamos con las últimas lecturas, ¿ya? A ver, 9 y 10. Dice, para la concepción científica del mundo, no hay enigmas insolubles. La clarificación de los problemas filosóficos tradicionales nos conduce en parte a desenmascararlos como pseudo problemas y en parte a transformarlos en problemas empíricos y de allí someterlos al juicio de la ciencia de la experiencia. En esta clarificación de problemas y enunciados consiste la tarea del trabajo filosófico y no en el planteamiento de enunciados filosóficos propios. El método es el del análisis lógico. De él, dice Russell, se originó lentamente en conexión con las investigaciones críticas de los matemáticos. Según mi opinión, radica aquí un progreso similar al que produjera Galileo en la física. Resultados individuales comprobables sustituyen a afirmaciones incomprobables sobre la totalidad, susceptibles de ser obtenidas solo mediante la fuerza de la imaginación. Bien, a ver, este texto nos permite entender algo más del Círculo de Viena, ¿no? A ver, algo importante, ¿eh? Dice, a ver, el Círculo de Viena sostiene, para la ciencia, por una concepción científica, no existe ningún enigma. La clarificación de los problemas, como por ejemplo sobre el ser, nos conduce a demostrar que son pseudoproblemas. Pero en otra parte, a transformarlos en problemas empíricos y pasarlos a la ciencia. O sea, lo que debe hacer la filosofía, según el Círculo de Viena, no es tanto en elaborar teorías filosóficas, sino en hacer que los llamados problemas filosóficos, o bien mostrarlos como problemas absurdos, por ejemplo, ¿qué es el ser? O bien transformarlos en problemas empíricos que deben ser objeto de investigación científica, por ejemplo, sobre el alma, el problema del alma. El problema del alma versus el problema del ser. Ambos son problemas filosóficos. Pero ¿qué hace el Círculo de Viena? El Círculo de Viena no propone de que la filosofía debe encargarse de abordar esos temas, sino en descubrir que, por ejemplo, el problema del ser es un problema absurdo que no tiene respuesta y debe ser tirado al tacho. Mientras que el problema del alma debe ser transformado en un problema empírico, por ejemplo, cómo el cerebro produce conciencia, ya, para que sea abordado por ciencias como la neurología o la psicología. ¿Está bien? Entonces, esta posición del Círculo de Viena, según Bertrand Russell, que es también un mentor del Círculo de Viena, aunque nunca participó en él, sostiene de que lo hecho por estos señores es algo muy parecido a lo hecho por Galileo Galilei en el siglo XVII. ¿Qué hizo Galileo? Galileo sustituyó teorías sobre la totalidad que se basaban en la imaginación, lo sustituyó por observaciones individuales comprobables. O sea, en la época de Galileo se creía, por ejemplo, de que la luna era una bola perfecta. Esa teoría se basaba en la imaginación y era aceptada por todo el mundo. ¿Qué hace Galileo? Sustituye esa teoría basada en la imaginación por observaciones particulares. Utilizaba su telescopio para observar la luna.
Lo mismo que hizo Galileo hace el Círculo de Viena, o al menos algo parecido. Lo que hace el Círculo de Viena es sustituir teorías sobre el ser, sobre el alma, por observaciones empíricas. ¿Está bien? Eso es lo que dice el texto. Sobre eso vamos con las claves. ¿Cuál es la clave de la pregunta 9? Casa, claro, casa. Ah, el Círculo de Viena está influenciado ¿por quién? Por Wittgenstein, ¿no? Por Ludwig Wittgenstein. Muy bien. Te voy a dar las claves de las demás. ¿Está bien? La clave de la 11 es dedo. Sí, sí, claro, Shashka. 11 dedo. 12 casa. Claro, siempre doy la pizarra, chicos. La pizarra lo doy. 12 casa. Ah, tienen las claves. Sería bueno que no las tengan. Porque ¿qué sentido tiene leer si al final ya tienen las claves? ¿No? Bien. Vamos a ver con el quiz. Por el gusto estoy dando las claves. Al final todos tienen la clave. Bien. Mira, ninguna ley es particular, ¿no? O sea, hay que ser bien... Las leyes son generales, generales. ¿Cómo no debe ser particular? Progreso, ¿no? No hay progreso. Y sería metafísicos, ¿no? Ah, no, descartados los son metafísicos, claro. Bien, maestros, nos vemos.